Hola, muy buenas tardes a todos. Universidad UNIAC les da la bienvenida el día de hoy al conversatorio de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, conversatorio del Magíster en Derecho de Familia e Intervención Familiar. Ya, él está titulado Infancia y Prescripción. Hoy tenemos a nuestros expositores Claudia Cortés Cancino y Mauricio Saurines, que les voy a comentar un poco sobre sus currículum. Claudia es abogada licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho, Universidad Bernardo Higgins, magíster en Derecho Regulatorio, Universidad Católica de Chile, académica de Universidad UNIAC y candidata a doctora en Educación de la Universidad Bernardo O'Higgins. Por otro lado, como les comentaba, tenemos a Mauricio, que es abogado licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho, Universidad Bernardo Higgins, magíster en Derecho Procesal de la Universidad Central, director jurídico de Advisor Finance Group y además es docente de Derecho Procesal en nuestra Universidad UNIAC. Los dejamos a todos muy bien invitados a este conversatorio y si tienen alguna duda, alguna consulta, los invitamos a escribir mediante nuestro chat de Zoom como nuestro chat de Facebook, porque posteriormente al finalizar la actividad vamos a resolver todas esas dudas que tengan con Claudia y Mauricio. Muchas gracias y bienvenidos todos esta tarde. Gracias, Fernanda. Voy a partir realizando mi presentación de un tema que personalmente para mí es de una alta importancia y relevancia, especialmente considerando que yo soy académica de la escuela, me dedico a contribuir en la formación de futuros abogados, de modo tal que la protección a la infancia, esta mirada reflexiva y plantearnos la asunción del padre simbólico en lo que implica la cautela a la infancia, es un tema transversal, trascendental, y un poco en este conversatorio la idea es a aquellos que no tienen una formación jurídica, entender cómo se integra la normativa de cautela de la infancia a nuestra legislación chilena y cuáles constituyen en definitiva los impactos desde una protección y una cautela efectiva y eficiente a la infancia. Tenemos que considerar acá que cuando yo acuño el concepto de padre simbólico, estoy haciendo mención a una abogada argentina, Mary Beloff, la cual acuña este concepto de, en definitiva, cuál es la decisión de los estados soberanos en términos de cautelar esta infancia. Y es aquí donde el Estado asume este rol de padre simbólico y es donde ha finalmente insertar los recursos, las políticas para poder cautelar la infancia. Ahora, este padre simbólico está dado por un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y ahí vienen una serie de problemáticas en torno a cuál finalmente constituye la acción estatal que resulta mucho más eficiente a esta cautela. Y en ese sentido tenemos que considerar que en el caso chileno la protección de la infancia constituye un pendiente que está desde el año 90 y un poco haciendo este tránsito de lo que implica la suscripción de la Convención de los Derechos del Niño. Particularidad, porque esta se suscribe con fecha 14 de agosto del año 1990 por el Estado chileno, considerando que coincide que previamente en el año 89 se había realizado la gran reforma constitucional al inciso segundo del artículo 5 de la Constitución, en virtud de la cual se genera una puerta para que la normativa internacional, especialmente aquella que versa sobre derechos fundamentales, sea de carácter vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y es ahí donde yo me quiero centrar. Ordenamiento jurídico. Y un poco acercándonos a este ordenamiento jurídico, yo quiero hacer uso de un concepto que me parece sumamente relevante e interesante, que es de un profesor, don Eduardo Cordero Quinzacara. Él es un profesor especialista en Derecho Administrativo,
el cual define este ordenamiento jurídico, esta regulación, como un conjunto plural y complejo de normas. ¿Cuál es la particularidad de este concepto que él nos entrega? Que demanda de sus operadores, entendamos por tales aplicadores de la normativa, una serie de criterios que permiten determinar la forma o modo en que se han de aplicar cada una de ellas, especialmente ante un contexto de coalición y conflicto. ¿Por qué me quedo con esta definición? Porque él habla de operadores. Por ende, en la cautela de la infancia, considerando la extensión y la amplitud que implica cautelar la infancia como una fase del desarrollo natural del ser humano, porque más que un estado constituye una fase esencial de un ser humano, es que durante el tránsito de la vida de una persona hay una serie de normas que van a confluir, y en el día de hoy nosotros nos vamos a centrar en aquellas que responden a la cautela de la infancia. Y es ahí donde nosotros podemos ver la intervención de una multiplicidad de operadores que en definitiva articulan y hacen práctica estas normas cuya funcionalidad es cautelar la infancia. De modo tal que no queda solo restringido a la judicatura, al Poder Ejecutivo, a la legislación, entendamos por tal acá el Congreso mediante la promulgación de las leyes, sino que finalmente aqueja a la sociedad toda, porque todos los individuos en alguna etapa de su vida fuimos niños, niñas y adolescentes, de modo tal que en virtud de esa mirada que constituye un tránsito esencial de la vida a la progresión de un ser humano, estas normas finalmente son aplicadas por todos. Ahora, el por todos viene a generar un poco la gran dificultad en términos de si basta con la promulgación de leyes o acciones públicas para poder cautelar esta infancia. Si basta con que este poder, este padre simbólico quede radicado solamente en el poder legislativo, en la cual el Ejecutivo pueda operacionalizar estas normas protectoras, cautelares, y también en definitiva considerar el preponderante rol que tiene la judicatura. Y la judicatura, entendiendo por tal, y aquí también quiero apoyarme de esta problemática, considerando acá que la infancia atañe a una multiplicidad de estadios de desarrollo del niño. La familia, la escuela, la sociedad, de modo tal que los estadios en que se sitúa este niño y estas normas implica, de partida, un primer desafío. Una normativa absolutamente miscelánea, o sea, una multiplicidad de normas que finalmente los operadores tienen que aplicar. Segundo, la multiplicidad de contextos. Tercero, la infinidad de factores que pueden interferir en el debido desarrollo de un niño o niña adolescente. Es ahí donde viene esta difícil pesquisa y difícil, más que pesquisa, desafío de cautelar estos derechos de la infancia, considerando la densidad normativa, considerando la multiplicidad de estadios y considerando la multiplicidad de operadores que intervienen. Yo que un poco me quiero centrar también, y también para darle el pase al profesor que va a explicar la prescripción en materia de acciones penales, es en relación a que finalmente la infancia constituye un estado natural y propio del ser humano. Desde el punto de vista normativo, ¿cuál constituye el granito? 14 de agosto del año 1990. Este paradigma tutelar que acuña la Convención de los Derechos del Niño, que finalmente eleva a este niño o niña adolescente como un sujeto de derecho. Es decir, tiene que haber normativa que finalmente cautele los derechos específicos de estos niños, considerando las particularidades que ellos tienen. Y es ahí donde comienza la promulgación y el avance normativo de una cantidad de leyes y una cantidad de institucionalidad. Yo un poco quiero hacer un detalle
antes de entrar a explicar un poco este cúmulo que yo les estoy planteando acá en materia de competencia. Tenemos 14 de agosto del año 90, Convención de los Derechos del Niño, previo a ello, reforma constitucional, año 89, integración normativa de la Convención de los Derechos del Niño, un instrumento internacional que finalmente viene a ser vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, decisión del Estado soberano, qué medidas, qué acciones tengo que articular, aplicar para cautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya mirados como un sujeto de derecho. Comencemos a articular y a operacionalizar esta nueva mirada del niño, de este niño que era invisibilizado. Y ahí comenzamos primero. Tribunales de familia. 30 de agosto del año 2004. Crea una judicatura especializada en la cual atendió la naturaleza y la problemática. El gran elemento fundamental es un juez absolutamente activo, se garantiza el derecho al acceso a la justicia, se hace una mirada interdisciplinar de la problemática que afecta a los niños y a la familia, y por tanto tenemos un procedimiento absolutamente modernizado, dejando atrás los históricos juzgados de menores. 2004. Año 2005. Voy a cambiar la mirada de este niño, niña, adolescente infractor de ley. Ley Responsabilidad Penal Juvenil, 20.084, 7 de diciembre del año 2005. Un cambio desde la mirada que esta ley, más que establecer sanciones de carácter punitivo, sancionatorios, viene también esta mirada de carácter pedagógico, formativo, que busca la reinserción del niño, cautelando obviamente los derechos de la infancia. De ahí seguimos en este tránsito, 27 de agosto, ley 20.536, ley de violencia escolar, que coincide también con la ley 20.529. Creo una superintendencia de educación que viene a resolver las problemáticas que padecen los niños en el contexto educativo, como una nueva mirada de la violencia escolar, como una nueva forma de vulneración de los derechos de los niños, que ya salen del estadio de la familia, salen del estadio social, y finalmente creamos una institucionalidad dentro del contexto escolar, estableciendo la obligatoriedad en la elaboración de reglamentos, de convivencia escolar, planes de gestión, y obviamente estos mecanismos de promoción e infusión de los derechos de los niños en el contexto escolar. Que también ahí hay una ausencia, considerando que lamentablemente, no obstante de que se ha creado esta superintendencia de educación, nuevamente se viene a evidenciar que más que una problemática de institucionalidad y normativa, es una problemática social, cultural, en términos de no realizar conductas agraviantes o vulneratorias de los niños en el contexto escolar, ¿ya? Y 29 de enero del año 2018, se crea esta Corporación Autónoma de Derecho Público, la Defensoría de la Niñez, que finalmente también viene a constituir otro organismo institucional a través del cual ya se les genera una voz, una mirada a estos niños para efectos de que se puedan salvaguardar sus derechos. Y en la actualidad, que ahora está en plena discusión en la Comisión de Infancia del Senado, esta creación ya de este Servicio Nacional de Protección Especializada, que de alguna manera viene a dejar atrás el tan criticado, y más que criticado, ineficiente Servicio Nacional de Menores. Por tanto, la cautela de la infancia, la radicalización de la problemática desde el punto de vista de la institucionalidad intervienen. Superintendencia de Educación, Responsabilidad Penal Juvenil, Tribunales de Familia, y yo aquí integré también las Oficinas de Protección de los Derechos del Niño, las OPD, que son redes territoriales municipales que cautelan también, obviamente, los derechos de estos niños vulnerados en una multiplicidad de contextos, asumiendo obviamente la defensa de sus derechos en tribunales. También está a decir las Cortes de Apelaciones, mediante el conocimiento de los recursos de protección y recursos especiales, porque tenemos que también hacer un hincapié. En materia de superintendencia, ley de violencia escolar, también se crean procedimientos de reclamación especial que vienen a evidenciar un mecanismo contencioso especial de cautela de los derechos de la infancia.
Pero ¿dónde está la mirada crítica y la mirada reflexiva en torno a esto? Hay una gran institucionalidad, ¿ya? Se están haciendo sendos avances. Pero finalmente la problemática, ¿en dónde queda radicada? En la sociedad toda, en la familia, en el colegio, en las universidades. Por ende, cuando nosotros hablamos de la cautela de la infancia, no tenemos que agotar esta mirada solo desde el punto de vista jurídico, sino que también tenemos que pensarlo desde el punto de vista de yo, individuo, sujeto, parte de la sociedad. ¿De qué forma tengo injerencia en la cautela de los derechos de un niño, niña, adolescente? Ya mirado desde la lógica del padre, como mirado desde la lógica del niño. Por tanto, es complejo. Es complejo. Y más complejo aún es considerar, nuevamente, que se pueden promulgar leyes que vienen a cautelar derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero que entran en coalición con otras instituciones jurídicas. Y es ahí donde yo le quiero dar el pase al profesor, el cual va a plantear una mirada desde la lógica de la imprescriptibilidad de la acción penal en relación a los agresiones sexuales, abusos de los cuales son víctimas niños, niñas y adolescentes. Procuro incorporar el término, ya que la Convención de los Derechos del Niño, aparte de generar toda una nueva mirada institucional, también nos hace utilizar un concepto distinto. Ya no hablamos de menores, sino que hablamos de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. No es menor, es un niño, niña, adolescente. Y es ahí donde quiero un poco contextualizar lo que va a plantear el profesor Saurine en relación a esta nueva normativa que establece esta gran excepción desde la lógica de la imprescriptibilidad, considerando que es una institución que, reitero, va a entrar en coalición con una multiplicidad de instituciones jurídicas que les va, de alguna manera, a precisar y exponer, y va a dar cuenta también, y yo creo que ese es un tema con el que quiero cerrar dentro de este conversatorio, que más que radicalizar la problemática en organismos de carácter sancionatorio represivos, la problemática debiese quedar radicalizada en institucionalidad preventiva, de promoción. Por ende, este padre simbólico, más que quedar radicado en la judicatura, quizás debiese quedar radicado en políticas o acciones públicas, tendientes a la prevención más que a la represión, considerando que la naturaleza de las sanciones o las medidas desnaturaliza absolutamente los fines que se tienen al momento de cautelar los derechos de la infancia, ¿ya? Les agradezco por haberme escuchado, y bueno, dejo acá a don Mauricio Saurine, voy a dejar de compartir mi presentación. Profesor, lo escuchamos. Buenas tardes, gusto saludarlos esta tarde. Tomándome un poco las palabras de la profesora Claudia Cortés, quiero igual de todas formas hacer una contextualización. Quiero plantear un escenario paralelo entre nuestro sistema jurídico chileno, continental, civil continental, y lo que es un sistema, digamos, de carácter anglosajón, en el contexto normal en tiempos normales. Primeramente, con relación a la existencia de la prescripción, y en particular respecto de el estatuto de prescripción respecto de los delitos de la acción penal. Nosotros en Chile hasta antes del año 2019, nosotros en Chile admitíamos solamente una clase de delitos imprescriptibles y que hacían referencia a los delitos de lesa humanidad o delitos contra la humanidad. Todos lo sabemos, en general nosotros en nuestro sistema jurídico estamos acostumbrados, e incluso internacionalmente aparece una necesidad de que este tipo de delitos, por su gravedad y por otros elementos que voy a especificar más adelante, es absolutamente necesario un estatuto de imprescriptibilidad.
Y por lo tanto se ha admitido, digamos, en términos internacionales dentro del mundo que este tipo de delitos sí mantengan este estatuto. Ese era el escenario chileno hasta el año 2019, perdón, donde todas las otras figuras de delitos penales tenían asimilado y aparejado sus respectivos tiempos de prescripción. Ustedes, alumnos, los que tienen conocimiento en derecho y los que no, haciendo una calificación del tipo de delito, nosotros sabíamos en un tiempo determinado en el cual la acción de persecución de ese tipo de delito iba a fenecer y por lo tanto se ponía término al jus puniendi del Estado en el sentido de que ya no podía ser factible la persecución de esos hechos delictivos. Dentro de esta clasificación, hace la clasificación respecto a los delitos que constituyen solamente faltas, estableciendo un plazo de prescripción de 6 meses. En aquellos delitos que corresponden a simples delitos, un plazo de prescripción de 5 años, y respecto de los crímenes, 10 años, y respecto a crímenes o delitos que tengan aparejado una sanción de condenas perpetuas, 15 años. Entonces, nosotros por regla general, bajo esa estructura, nosotros entendemos que la generalidad de los delitos en Chile tiene un plazo de prescripción y por lo tanto pone término, como les había señalado, el jus puniendi del Estado, en el sentido que no se pueden ser perseguidos. En el año 2019, y bueno, un poco haciendo el símil con la realidad de los sistemas anglosajones, ustedes saben que la facultad persecutoria y la posibilidad de reaperturar investigaciones criminales en los sistemas anglosajones, y si no lo saben, lo pueden, a lo mejor uno los ve cuando ve películas extranjeras, es que a propósito, por ejemplo, hoy día apareció un nuevo antecedente que puede generar algún dato interesante respecto a la investigación del homicidio de tal persona, ocurrió en el año 80. En mérito de este nuevo antecedente, es posible reaperturar la investigación, guiar una nueva investigación y en definitiva condenar por ciertos delitos que revisten igual en el sistema anglosajón penas más o menos graves, porque los otros de todas formas igual no van a ser perseguibles, pero dentro de los sistemas anglosajones igual goza en gran magnitud el principio de esta imprescriptibilidad, fundado en que estos establecimientos, estos sistemas jurídicos están fundamentados principalmente en los valores, en el valor de justicia, en el valor de equidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en Chile, a propósito del Tratado Internacional, y ahí es donde hacemos el vínculo, la conexión con los señalados por la profesora Claudia Cortés, Chile está supeditado a un tratado internacional de la Convención Americana de los Derechos del Niño, Niña o Adolescente, y en esa múltiples obligaciones que él adquirió, también se ha obligado a propender al mejor cuidado y fortalecimiento y protección de los niños, niñas y adolescentes, lo que es absolutamente compartido por todos nosotros. Es un sector importantísimo de la población que hay que proteger. Y bajo esa lógica, en el año 2019, 2018 y 2019, por eso hago la reiteración, empezó el legislador a dictó al menos 2 leyes que tienen que ver y que son materia de mi estudio, que vienen en sí en fortalecer los estatutos para el cuidado y protección de los menores, niños o adolescentes, pero que de alguna forma vienen a incorporar elementos extraños o anómalos a nuestro sistema jurídico, como es el establecimiento de nuevos estatutos de imprescriptibilidad. En este primer sentido, tenemos la ley 21.057, que regula las entrevistas video grabadas y otras medidas de resguardo de los menores de edad víctimas de delitos sexuales para efectos de evitar la doble victimización. Contexto breve, recordemos que nuestro sistema jurídico, por las fases probatorias de investigación, las declaraciones de los niños, niñas y adolescentes, tenía que prestarse ante las policías, ante el fiscal, después ante el tribunal que iba a conocer del asunto, generando este sistema que en definitiva
había una doble o quizás triple victimización, porque en definitiva, tantas veces que el menor niño, niña, adolescente tenía que revivir el escenario que afectó gravemente sus derechos y su indemnidad sexual por lo demás. Volver a revivir la historia y volver a revivir la historia. Y en ese sentido, la medida de la ley, digamos, fue bien recibida para evitar esta doble victimización. No obstante que, como efecto colateral, ya vemos que, y los que hacemos un análisis desde el punto de vista más estrictamente jurídico y procesal, ya vemos algunas deficiencias que vienen, o daños colaterales al sistema, que vienen producto de esta misma dictación de ley. En ese sentido, la posibilidad de objetar prueba, la posibilidad de contrainterrogar quizás a la víctima, otras cosas desaparecen porque como es una declaración única, un medio de prueba único, en definitiva con el tiempo el video perdura. Sin embargo, la posibilidad de defensa respecto de esa evidencia no va a ser posible volverse a utilizar. Hasta ahí, no un gran daño desde el punto de vista procesal. El año 2019 se dicta lo que es la ley 21.160. Y la ley 21.160 establece un estatuto de imprescriptibilidad respecto de una multiplicidad de tipos penales relativos a proteger la indemnidad sexual de los menores de edad, ¿cierto? Dentro de esos delitos, los delitos más graves, desde luego, revisten la importancia y gravedad como para ello. Sin embargo, también dentro de los tipos penales incorporados existen tipos penales que no son tan graves y que de todas formas fueron incorporados dentro del estatuto, gozando hoy día actualmente de imprescriptibilidad. Entonces, el primer acercamiento a esta ley, y quiero citar textual, antes de que fuese promulgada, en una entrevista, el presidente de la Corte Suprema señaló, dentro de algunos fundamentos de eventual inconstitucionalidad del proyecto de ley, le pareció a él señalar, y cito textual, mantener a un ciudadano indefinidamente bajo el yugo de una acusación o la inminencia de una pena, contrasta con la apremiante exigencia de humanidad, aspecto de la idea del derecho sobre cuya importancia para el derecho penal contemporáneo huelga insistir. Desde ese minuto nació, digamos, en mí la intención de hacer más indagaciones respecto de esta situación. En el tiempo intermedio se dictó esta ley que está vigente el día a la fecha, y lógicamente en principio no hay un daño constitucional y por lo tanto se incorporó a nuestro sistema jurídico y está vigente. Lo que nosotros podemos... después surgen algunos problemas ahí con respecto a eso que se los voy a comentar. A ver, un poco para recapitular. Nosotros en nuestro sistema jurídico, en general, nosotros como sistema civil continental no solamente enarbolamos los valores, sino que además enarbolamos otros principios que muchas veces van de la mano con los valores. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista valórico, netamente desde el punto de vista de la justicia, es absolutamente justo que las personas que cometan delitos respecto de este tipo de delitos en especial sean juzgados hoy día y mañana, y quizás en 10 o 20 o 30 años más, desde el punto de vista estrictamente valórico, es absolutamente entendible. Y es por eso que el proyecto de ley también gozó con gran popularidad y fue rápidamente promulgado y dictado y fue hecho ley como ley de la República. Pero nuestro sistema jurídico, y los que tienen conocimiento en derecho, no solamente se enarboló en base a este valor, a los valores más puros o más naturalistas, sino que también enarboló otros principios, y dentro del principio que nosotros vemos vulnerado, que todos en derecho conocen, es el principio de la certeza jurídica. Porque nosotros cuando estudiamos la prescripción, nosotros vamos a dar algunos conceptos de prescripción, lo que ha entendido la parte de la doctrina, algunos autores importantes. Cuando nosotros estudiamos la prescripción, lo vinculamos inmediatamente con lo que nosotros conocemos como el principio
de la certeza jurídica. Y si nosotros revisamos nuestro sistema jurídico, el principio de la certeza jurídica está presente en todo nuestro ordenamiento desde que todos los tipos de acciones civiles, por regla general, que igual hay estatutos de imprescriptibilidad, penales, en general la Constitución, el hecho de que existan las leyes, tienden un poco a otorgar esta certeza a los ciudadanos, a la persona. Entonces, dentro de nuestro sistema jurídico nosotros podemos conciliar que el principio de certeza jurídica o la seguridad jurídica reviste o detenta un asiento importante, tanto así como al lado o muy cercano a lo que es el valor de justicia, porque justamente el valor de justicia está supeditado también a un principio de certeza o seguridad jurídica y vinculado también con el concepto de la prescripción. Para algunos autores, y en ese sentido dar algunos conceptos de definiciones rápidamente en razón del tiempo, para Philippe Malabry aduce respecto a la prescripción que más que cualquier otra institución, la prescripción mide las relaciones del hombre con el tiempo y con el derecho. Domina todas las normas y todos los derechos, no solamente en el derecho de las obligaciones que constituye su ámbito de elección, sino que también en todas las otras ramas del derecho, en el conjunto del derecho privado, en el conjunto del derecho público, del derecho penal y del proceso. Nosotros, yo haciendo alusión a esta especie de concepto, hacemos efectivamente que la prescripción es una institución que está presente transversalmente en todo nuestro sistema jurídico, en todo tipo de ramas del derecho. Y por lo tanto, por lo menos ya ahí tiene una consideración un poco más importante. También, para Gropallo, dice que la prescripción se trata de un instituto inspirado en la idea de que un derecho que no ha sido ejercitado no pueda permanecer con vida indefinidamente, porque ello provoca incertidumbre en las relaciones jurídicas, resultando por demás inconveniente que subsiste un derecho en inactividad. Y finalmente, dentro de las concepciones, para Manuel Atienza, uno de los grandes autores neoconstitucionalistas, bajo los cuales yo desarrollé mi tesis de magíster respecto a estos temas, es que la certeza jurídica y la previsibilidad son los máximos valores jurídicos. Entonces, mi pregunta al problema, y abordando un poco ya la temática en conjunto, es dos cosas. A propósito del principio de la certeza jurídica, que nosotros lo conocemos solamente como principio, ¿es factible calificarlo o catalogarlo o ponerle un grado de nivel constitucional? Porque nosotros estamos de acuerdo cuando revisamos la Constitución expresamente, no hay un señalamiento a la prescripción y a la certeza jurídica. Sin embargo, como principio, y por eso también es importante tener un punto de vista, una concepción de lo que nosotros entendemos por principio, si nosotros lo incorporamos como principio, nosotros podríamos decir que incluso este principio está presente en la Constitución, además de las leyes y los distintos cuerpos codificados. Si nosotros pudiéramos calificar este principio de certeza jurídica de un grado de nivel constitucional, a propósito del test de proporcionalidad, dentro de los cuales incorporó Robert Alexy, también otro de los autores que es dentro de la rama de neoconstitucionalistas, este principio nosotros podríamos, si se establece como otro derecho fundamental, otro derecho constitucional, claramente nosotros podríamos restringirlo, tal cual como sucede en todas las pugnas de discusiones de derechos constitucionales. Por la garantía de un derecho constitucional, nosotros vemos efectivamente una vulneración también a otro derecho constitucional, y por lo tanto, bajo el test de proporcionalidad, nosotros podríamos decir hasta qué nivel admite que un derecho fundamental sea restringido en pro de otro derecho constitucional, y en finalidad, digamos, de obtener un resultado social determinado. En este caso, el resultado social determinado se trata del cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes. Yo, saltándome quizás varias etapas de mi trabajo racional y de algunos fundamentos, yo les podría anticipar ya que bajo el test de proporcionalidad propuesto por Robert Alexy bajo el prisma neoconstitucional, no existe una necesidad bastante preponderante
preponderante para admitir que la restricción o la vulneración a esta certeza o seguridad jurídica entendida dentro del carácter constitucional sea restringida absolutamente porque existen otros métodos o medios que tienden a obtener el mismo resultado sin vulnerar gravemente el otro derecho constitucional. Y ahí es donde viene la crítica. Nosotros, el Estado de Chile, inculcó y, digamos, promulgó y publicó estas leyes, este estatuto de imprescriptibilidad respecto de estos delitos, en vista de la protección y cuidado de los niños, niñas y adolescentes dentro de las familias. Nosotros, si revisamos el tipo de delito, es un tipo de delito bastante complejo, bastante grave. Sin embargo, la experiencia nos ha dicho que la forma represiva no es la forma idónea de dar protección, porque de hecho, si nosotros empezamos a copiar medidas o políticas de otros sistemas, de otros países, como fue en este caso, nosotros como Chile bien podríamos copiar otro sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes que puede ser incluso más efectivo. La familia, el cuidado, protección del Estado que le debe a esos niños, ¿acaso no es posible cumplir instando como política que en los hogares donde existan niños, niñas y adolescentes se acerquen fiscalizadores o personas, digamos, profesionales que puedan verificar el estado de los niños, su contexto social, su realidad familiar, si son eventualmente, a lo mejor acompañados de un psicólogo, si eventualmente tienen posibilidades de daño o de lesión o vulneración respecto a sus derechos, y generar un sistema estrictamente más protector a título preventivo, más que represivo. Y es donde nosotros vemos un poco también el énfasis del problema. En Chile se insta al fortalecimiento del jus puniendi del Estado a unas medidas represivas más que preventivas. Más que preventivas. Entonces, bajo ese punto de vista, y dado el test de proporcionalidad, y dado también la existencia de otras medidas que le permiten obtener el mismo o mejor resultado incluso, ya podemos concluir que a lo mejor eventualmente si nosotros le otorgásemos un nivel constitucional a este principio de certeza o seguridad jurídica, generará algún grado de inconstitucionalidad. Yo no sé cómo vamos con el tiempo como para incorporar otros elementos de la conversación, porque este tema tiene mucho de dónde... Yo, Mauricio, igual quería plantearte, no dudas, pero estoy pensando en relación, y un poco para darle el pase a las preguntas, considerando la lógica de un conversatorio. Yo creo que finalmente, como tú dices, de hecho el eslogan de la promulgación de esta ley fue: el tiempo no es excusa. El tiempo no es excusa. Pero es una ley mirada desde el punto de vista jurídico que, como tú bien señalas, entra en coalición con muchas instituciones. Tú te centraste en el tema de la certeza jurídica. Yo estaba pensando en el debido proceso, en los estándares de prueba. Estamos pensando que antes se planteaba 5 o 10 años contados de la fecha que el niño, que se llegaba a la mayoría de edad. Y también hay que pensar las dificultades y los tremendos desafíos. Yo me voy un poco por la otra mirada, de develar una situación de abuso o agresión que es tan traumático, el poder de alguna manera dar cuenta de ese hecho del cual fui yo víctima. Pero también la coalición que entra esta imprescriptibilidad, no obstante que lo inspira es absolutamente loable, porque una agresión de esa naturaleza a un niño es un hecho repudiable, reprochable en todos sus contextos. Pero también tenemos que pensar, debido proceso, la prueba, ¿cuál va a ser el estándar probatorio? También estoy pensando un abuso del derecho, considerando también que en el evento de ser desestimada una acción de esa naturaleza, el daño está, o sea, se le está imputando un delito de esa magnitud, y que luego sea desestimado. Y también tercero, constituye una medida eficiente. Por eso yo, bueno, no, de hecho nosotros cuando lo hemos discutido el tema,
considerando esta figura de la prescripción, es un tema a analizar, donde la invitación, yo creo, más que la represión, es la prevención. Prevención, considerando que la pugna de una multiplicidad de instituciones jurídicas, mediante la promulgación de la ley, implica sendos desafíos desde todo el punto de vista jurisdiccional, ¿ya? De modo tal que el tiempo no es excusa. El bien jurídico tutelado y cautelado lo demanda, pero sí no puede constituir una ley que finalmente, en su espíritu, busca la cautela en la infancia, pero no resulta eficiente. Yo tengo una mirada bastante crítica, aprovechando la instancia del conversatorio, al respecto, y creo que más que una multiplicidad de leyes, debiese fortalecerse, obviamente, las redes territoriales, como tú bien los dices, quizás copiar otros modelos que vienen a fortalecer a la familia, que vienen también a ampliar o diversificar la matriz de responsabilidad, los estudiantes en el contexto universitario, los abogados, los estudiantes de Derecho que están en cuarto o quinto año, que puedan efectivamente realizar una serie de prácticas, no solo mirando la lógica del juicio, sino que también mediando, también hacer uso de la carrera de trabajo social, psicología, y de pronto generar un circuito virtuoso, preventivo, considerando que la infancia es un interés para todos, ¿ya? Así que no voy a entrar a hacerte algunas más preguntas, porque obviamente el espíritu de la norma absolutamente loable, por ende no voy a atacar la imprescriptibilidad en ningún caso, pero sí no puedo dejar de desentender de que entra en coalición y en pugna con estas garantías constitucionales, ¿ya? No sé, Fernanda, si en honor al tiempo habrá algún tipo de pregunta, alguien que quiera participar. Si me Sí, permite claro. contestarle, profesora Claudia Cortés, Sí, claro. por minuto, le podría dar algún contexto ahí también, antes de pasar a las preguntas con los Sí, estudiantes. claro. Adelante. Eh, mi tesis de magíster, bueno, lo enfoca desde varios puntos de vista, y desde luego uno de los puntos de vista, claro, es el énfasis que le da la profesora Claudia Cortés. Pero incluso y un poco ella en el sentido de derecho positivo, yo de todas formas, existen algunos normas acá que claramente igual desde el punto de vista del debido proceso salen bastante vulneradas, y yo en ese sentido, bueno, todos conocen el diccionario número 3, que establece en términos generales que corresponderá al legislador establecer la garantía de un procedimiento de investigaciones racionales y justos, más allá de los tratados internacionales, en particular el artículo 9, número 3 de los derechos civiles y políticos, establece que toda persona detenida o presa por causa de infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad. Y de ahí es donde nace que nosotros, cuando estamos dentro del proceso penal, usted tiene derecho, la fase de investigación desformalizada, incluso la fase de investigación formal, tienen señalados un plazo que sea tácito o sea un plazo expreso, dentro del cual las policías tienen la función en general de investigar y de acusar o hacer el juicio, en definitiva, dentro de un punto de vista eficaz, o ser puesto en libertad, dice la garantía del Tratado Internacional. Entonces, bajo ese sentido, nosotros la realidad con la que nos podemos encontrar a propósito de esta ley es que efectivamente se inicia una investigación a propósito de un develamiento en este estatuto de imprescriptibilidad, establecer sanciones como de prisión preventiva, y no tener, y las policías o el Ministerio Público no tener un plazo de investigación, y proyectar o prolongar una investigación durante 10, 15 años, porque no hay prescripción que lo apure, prolongar una investigación por 10 o 15 años, para finalmente dar como resultado, a lo mejor, tal cual como lo decía ella, Claudia, una sentencia absolutoria. Uno de los escenarios, en el mejor de los escenarios, una sentencia absolutoria. De todas formas, bueno, hay vulneraciones y hay varios prismas desde los cuales se puede ver o se puede propender algún punto de vista. Y
Y en definitiva eso, yo quiero abrir, digamos, el debate, digamos, a preguntas ya, Fernanda. Ahí sí, tenía el micrófono con silencio. Muchas gracias. Por acá tenemos a Ingrid. Bueno, antes que todo, recordarle a todos los asistentes y participantes mediante el chat de Zoom como el chat de Facebook que nos pueden escribir todas sus dudas y consultas. Y nos vamos con la primera, que es de Ingrid, que nos pregunta: ¿podrías aclarar cómo ves la protección de la certeza jurídica en la Constitución? Sí, sí. Que de hecho, lo que les decía, desde un punto, si nosotros, depende de la metodología que nosotros utilicemos, Ingrid. La metodología que ustedes están acostumbrados tiene que ver con una metodología positivista. Y dentro de la metodología positivista yo les señalaba que la Constitución no hay una mención, una consagración expresa. Sin embargo, de alguna forma tácitamente uno podría quizá argumentar o tratar de argumentar algo. Por ejemplo, no podemos desconocer que la prescripción pasa a ser también un derecho y como derecho pasa también a integrar dentro del patrimonio de una persona y por lo tanto el estatuto de imprescriptibilidad podría también vulnerar un derecho a la propiedad respecto de ese derecho, ¿cierto? Ahí un poco manoseando el derecho a propiedad, porque si nosotros lo estamos analizando hoy día desde el punto de vista penal, pero también lo podemos analizar desde el punto de vista civil. ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, tenía derecho a la prescripción, a que si le iban a demandar por una nulidad y pasaron 10 años y no lo demandaron y usted tenía derecho a hacer utilización de esa prescripción y de pronto ya esa prescripción no existe, usted lo pueden demandar? Entonces, en general también puede considerarse que el derecho, este eventual derecho o constitucional que no es expreso, desde el punto de vista eh, positivista es un poco más difícil de estructurar. Sin embargo, yo la metodología que utilicé para el análisis es la metodología del neoconstitucionalismo, ¿ya? Y la metodología del neoconstitucionalismo tiene para terminar la pregunta, la metodología del neoconstitucionalismo tiene una concepción bastante interesante, una definición bastante interesante de lo que entiende el neoconstitucionalista respecto de los principios jurídicos y en general de los derechos fundamentales dentro de la Constitución. Déjame buscar acá la cita porque... acá está, la tenía al principio. Mira, de hecho acá, dentro del prisma neoconstitucional, mira, acá está. Desde el punto de vista neoconstitucional, sostiene que los preceptos sobre los derechos fundamentales constituyen principios. Recordemos que el positivismo integra dentro de los derechos fundamentales solamente aquellos que expresamente estarían señalados. Pero desde el punto de vista neoconstitucionalista entiende además no solamente lo que están expresos, sino que además otros que puedan constituir fundamentos como principios. Les leo la cita completa. Los preceptos sobre derechos fundamentales constituyen principios, y estos a su vez son la expresión en términos del deber ser de los valores ubicados en el plano del ser y se caracterizan por ser mandatos de optimización, retornando un componente un componente moral, valórico y axiológico al derecho que había sido excluido de este. Para los que a lo mejor nunca habían escuchado la metodología del neoconstitucionalismo, lo que hace es hacer retornar a la interpretación constitucional principalmente algo que había sido excluido mucho antes en el pasado, que tiene que ver con el naturalismo a lo mejor, porque el naturalismo habla del derecho natural, del derecho preexistente, valores que eran supremos a la ley del hombre en general, pero es que la crítica que tenía el naturalismo es que tú le preguntabas, bueno, ¿y cuáles son? Es que no tengo metodología para deducirlos. Perfecto, no me sirve. Pero dentro del neoconstitucionalismo, incorporan que dentro de la interpretación constitucional tú puedas incorporar ciertos valores incluso sociales. Valores que incluso sociales
y que tú en razón de los valores sociales, tú como principio puedas generar interpretación y por lo tanto generar o crear incluso otros derechos de carácter constitucional, o generar derechamente interpretación constitucional diversa. Mauricio, y un poco, espérame, le van a preguntar a otro, ponderación de derechos fundamentales, Ingrid, él plantea, no sé si sirve mi intervención, una mirada neoconstitucionalista considerando que el artículo 6 y 7, 6, sexto y séptimo de la Constitución de Estado de Derecho, al establecer una limitación que ninguna persona o magistratura pueda atribuirse otros derechos que los que la ley declara, es una mirada positivista considerando que viene a articular la seguridad o certeza jurídica. Pero eso está sustentado desde la lógica de la norma jurídica, una fundamentación positivista, ¿ya? Por ende, aquí la mirada es una mirada más neoconstitucionalista, considerando a la norma no como una norma a secas, sino como un valor social, ¿ya? Mi intromisión. Sí, acá hay otra pregunta. Yo veo, dice, hola profesor Mauricio, en test de ponderación de derechos fundamentales de infancia versus certeza jurídica, ¿cuál tendría preferencia de acuerdo a su criterio? Yo acá lo dije al principio, el criterio acá es, si estos derechos fundamentales colisionaran directamente, lógicamente los derechos de infancia tienen una importancia mucho más relevante que la certeza jurídica. Por eso yo proponía que la certeza jurídica puede ser restringida o limitada en pro de otro. ¿Entienden? Pero dentro de la teoría de los derechos fundamentales que propone Robert Alexis, también incorpora otro elemento, que es que a propósito del test de ponderación, y que si ustedes lo vieron o se recuerdan, es que si existen otras medidas distintas que permitan obtener el mismo resultado no se genera por lo tanto una necesidad obligatoria de restringir el otro derecho fundamental o de restringirlo en una gran medida, porque el tema es que tú puedes restringir, pero ¿hasta qué medida puedes restringir? Y de hecho, para cerrar un poco la pregunta, uno de los problemas que yo veo respecto de esto es que, de hecho en algún minuto, algunos autores han propuesto que, a propósito de la lógica legislativa, se incorporan elementos que son anormales a los sistemas jurídicos. Incorporar estos elementos o estos estatutos de imprescriptibilidad, que es uno de los problemas que yo visualizaba, hoy día estos tipos de delitos gozan de un estatuto de imprescriptibilidad, y si nosotros revisamos la gravedad del delito, yo podría considerar que hay otros delitos que quizás de igual o mayor gravedad y que puedan ser a la larga, por la integración de este elemento extraño, a futuro calificados también de imprescriptibles. Porque sin ir más allá, acá estamos hablando de la indemnidad sexual de los menores, pero respecto de un homicidio, por ejemplo, o un infanticidio, no es tanto más grave como para establecer un estatuto de imprescriptibilidad también. O quizás también, no sé, por maltrato a los ancianos, abuso sexual a los ancianos, no es tanto más grave. O femicidio, en general, no te invita esta integración de este elemento extraño, no te invita a querer incorporar bajo el valor de justicia, que si lo vemos así, yo lo propuse en algún principio, bajo el valor de justicia, entonces ningún delito que prescriba, ¿o no? Sí. Muchas gracias, Mauricio. Tenemos una consulta también a Claudia por nuestro Facebook y dice, en cuanto a su intervención, ¿cómo puede llegar a tener un enfoque preventivo? Gracias. Un enfoque preventivo, diversidad en la responsabilidad. Un enfoque preventivo es en la diversidad, la responsabilidad. En la actualidad está radicalizada la problemática en la jurisdicción, tribunales de familia, cortes, superintendencia. Por tanto, un enfoque preventivo sería fortalecer redes territoriales, fortalecer también
otro tipo de profesionales, trabajadores sociales, psicólogos que puedan trabajar en estas políticas, acciones públicas de fortalecimiento comunitario, injerencia mayor en las universidades, propuestas de prácticas tempranas, intermedias. Esa es una mirada ideal, pero ese sería un enfoque preventivo, porque finalmente un enfoque represivo, el daño ya está hecho, y no va a haber ninguna sanción o sentencia que logre resarcir o enmendar el daño. En cambio, una mecánica previa, educativa, formativa, donde todos, nosotros, ustedes que son profesionales, muchos que están acá en este conversatorio, desde nuestro contexto y de nuestro estadio podamos tener injerencia, ¿ya? Y aquí un poco el llamado es matriz de responsabilidad, considerando acá que quizás hay un padre simbólico que es el Estado, pero también los grupos intermedios, entiéndase portales, universidades, municipalidades, corporaciones, ONG, podamos trabajar de forma cohesionada en la cautela en la infancia, ¿ya? Es un ideal, pero se puede, se puede. Así que no sé si se entiende un poco este aspecto. No sé Muchas si hay más gracias. preguntas. Creo que no tenemos más preguntas, pero nos dan las gracias. Nos dicen que es un poco complejo, bueno, lo que está comentando hace poco Mauricio. Es que él entiende que es un poco complejo, él es el colega iba a decir, bueno, le falta poco, está puertas de egresar, entonces en realidad es complejo el tema como se analiza desde el punto de vista de la imprescriptibilidad. De todas maneras, René, de todas maneras. Es más caro para el Estado también, pues. Hacer mejores medidas políticas más eficientes es más caro también. Ese es el problema de fondo. Sí. Bueno, como no hay más preguntas tampoco, vamos a dar, bueno, por finalizada el conversatorio del día de hoy, pero primero darles las gracias a ambos por estar presentes, a todos los asistentes y también a la interacción que tuvieron en el conversatorio, y comentarles también que este quedó grabado, por tanto lo pueden volver a revisar en la página de Facebook o revisarlo en nuestro canal de YouTube, que posteriormente va a estar arriba. También comentarles que tenemos más actividades por las cuales pueden ir a nuestro sitio web y revisar todos los conversatorios y talleres que tenemos más adelante. Bueno, por ahí tenemos otro excelente conversatorio. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, excelente. Gracias a todos, ahí está. Sí, muchas gracias a ustedes. Ahí. Gracias a todos. Nos cuidamos. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos en otra oportunidad y gracias.